¿Qué es un transistor? El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción de inglés de transfer resistor. Actualmente se encuentra prácticamente en todos los dispositivos electrónicos de uso diario, así como radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares. Un transistor es un aparato que funciona a base de un dispositivo semiconductor que cuenta con tres terminales, lo que son utilizados como amplificador e interruptor. Una pequeña corriente eléctrica que es aplicada en uno de los terminales logra controlar la corriente entre los dos terminales. Los transistores se comportan como parte fundamental de los aparatos electrónicos, análogos y digitales. Específicamente en los aparatos electrónicos digitales, un transistor se utiliza como un interruptor, pero también se les da otros usos que guardan relación con memoria RAM y puertas lógicas. Por otra parte, en cuanto a los aparatos análogos, se utilizan por lo general como amplificadores. El transistor debe su nombre a su capacidad de transformar la resistencia de la corriente eléctrica que pasa entre el receptor y el emisor, y fue inventado por Jan Barden, William Shockley y Walter Brattain. Existen varios tipos de transistores, entre los que encontramos los transistores bipolares y los transistores de efecto de campo. Los primeros, los bipolares, surgen a partir de la unión de tres cristales de material semiconductor. Este tipo de transistores son generalmente utilizados en aparatos electrónicos analógicos y en ciertos aparatos digitales. Corrientes de un transistor. El flujo de carga eléctrica, o sea electrones, se debe a un desequilibrio de potencial eléctrico, diferencia de potencia entre dos puntos. Dicho flujo de electrones se le denomina corriente eléctrica, cuyas unidades son en el sistema internacional son el ampere, que equivale a un coulomb por segundo. Es decir, en un segundo fluye tanta cantidad de carga por un conductor, que en este caso sería un alambre o algún cable. Su analogía en el caso del flujo del agua sería: la carga sería igual al volumen que fluye. La diferencia de potencial es igual a la diferencia de presión. La corriente eléctrica es igual al caudal o flujo. Corriente convencional. La corriente eléctrica se definió como un flujo de cargas positivas y se fijó el sentido convencional de circulación de la corriente como un flujo de cargas desde el polo positivo al negativo. Y sin embargo, posteriormente se observó, gracias al efecto Hall, que en los metales los portadores de carga son negativos. Estos son los electrones, los cuales fluyen en sentido contrario al convencional. En resultado, el sentido convencional y el real son ciertos, en tanto que los electrones como protones fluyen desde el polo negativo hasta llegar al positivo. Esto es en el sentido real, cosa que no contradice que dichos movimientos se inicia al lado del polo positivo, donde el primer electrón se ve atraído por dicho polo, creando un hueco para ser cubierto por otro electrón del siguiente átomo, así sucesivamente hasta llegar al polo negativo. Es decir, la corriente eléctrica es el paso de electrones desde el polo negativo al polo positivo, comenzando dicha progresión en el polo positivo. Relaciones de corriente. Se le conoce como beta o factor de amplificación. Es la corriente que puede manejar el colector a cierta corriente aplicada en la base. Entre más alto es este factor, más sensible es el transistor. Y este se refiere a la cantidad de veces que es amplificado una señal. Si posee un factor beta 50, la señal que sale por el emisor es 50 veces mayor. De estas tres corrientes, la del emisor es la más grande, puesto que ésta se comporta como una fuente de electrones. La corriente de base es muy pequeña y no suele llegar al 1% de la corriente de colector. Existen dos parámetros que relacionan las distintas corrientes: el coeficiente alfa para continua y la ganancia de corriente beta. El factor alfa es el cociente entre la intensidad del colector y la del emisor. Su valor nunca será superior a la unidad y da idea hasta qué punto son iguales estas corrientes. Alfa es igual a intensidad del colector sobre la intensidad en el emisor. El factor beta. La ganancia de corriente beta se define como el cociente entre la corriente del colector y la de la base.
Esto quiere decir que beta es igual a IC sobre IB. Para transistores de baja potencia, beta tiene valores entre 100 y 300. Y esta se refiere a la ganancia que tiene un transistor. Para calcular la corriente de la base hay que restarle 0.7 volts a el valor del voltaje de la fuente de la base por lo de la segunda aproximación, que quedaría 10 menos 0.7, 9.3 entre la resistencia de la base, que es 1 mega ohm, y nos da como resultado 9.3 microamperes. Para la corriente de colector multiplicamos beta por corriente de base, que sería 300 por 9.3 microamperes igual a 2.79 miliamperes. Para calcular la beta dividimos la corriente de colector entre la corriente de la base, que es igual a 2.79 miliamperes sobre 9.3 microamperes igual a 300.